Hola, ¿cómo están amigos lectores? Mi nombre es Carla Valdés y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les voy a hablar de un libro maravilloso que se llama Las herederas de la Singer, que fue escrito por Ana Elena Rivera por la editorial Grijalbo y tiene 504 páginas. Y vamos a la intro. Bueno, déjenme que les cuente un poquito de la historia de la autora, de Ana Elena Rivera. Ella nació el 3 de mayo de 1972 en Asturias, España, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Madrid. Ella estudió Derecho, Administración y Dirección de Empresas, pero siempre había soñado con ser escritora. Y no fue hasta que se embarazó que por prescripción médica tuvo que estar en reposo y ella comenzó a escribir. Ella escribe más novela negra, por lo que tengo entendido, y ha escrito Lo que callaron los muertos, Un asesino en tu sombra y Los muertos no saben nadar. Y ahora nos regala esta gran novela de Las herederas de la Singer, que es un novelón. Bueno, ella cuenta que en la pandemia, como todos, pues no teníamos nada que hacer, empezó a arreglar su casa, empezó a sacar cosas y por ahí encontró una Singer. Y esta Singer le empezó a traer recuerdos de historias que contaba su padre, su madre, su tía, la vecina. Y es así como nace Las herederas de la Singer. Ella también cuenta, se documentó muchísimo para esta novela y al estarse documentando no la pasó nada bien, pues se enteró de muchas cosas que pasaban en Asturias, sobre todo en las minas, y bueno, es como ella le da vida a las herederas de la Singer. Bueno, yo quiero, antes que nada, pedirte que te quedes hasta el final, que veas todo el video completo porque va a estar muy interesante. Le puse muchas ganas, muchas horas de trabajo. Y no quiero que me dejes aquí hablando sola. Me encantaría que tú me escucharas porque además de darte la reseña, de hablarte de este libro, te quiero comentar sobre los recursos literarios que usa esta autora en esta novela y que nos van a servir mucho para identificarlos en cualquier otra novela. Entonces yo te invito y te pido que te quedes y me escuches todo el video y al final me dejes tu comentario, por favor. Si tú ya la leíste, con mayor razón vas a identificar todos estos recursos literarios. Esta novela es una saga familiar en donde veremos saltos en el tiempo, y no nada más saltos en el tiempo, sino saltos también de personajes. La escritora nos va a ir presentando a cada uno de los personajes con estos saltos en el tiempo. Son 4 generaciones, abarca casi un siglo, y todos los personajes, o sea, sí es una novela un poquito complicada por todos estos saltos en el tiempo y porque además todos los personajes principales de la novela son mujeres y todos sus nombres empiezan con A. La Singer será una protagonista más, además de ser el único testigo y la única prueba de un suceso que marcará a toda esta familia, a todas estas generaciones. Esta historia comienza en Asturias, en la cuenca minera y con Aurora. Aurora es una adolescente que vive con sus padres y su padre trabaja en la mina, pero sucede o sea, el padre tiene un accidente en la mina y pues Aurora, esto es un suceso que le cambiará la vida para siempre, pues tendrá que ser ahora el sustento de su casa. Aurora va a tener que ir a trabajar ahora a la mina. A pesar de que en esa época estaba prohibidísimo, la mujer no trabajaba, pues las contrataban porque, o sea, aparte de que cobraban menos, o sea, les pagaban una miseria,
pues no se emborrachaban. Entonces eran cumplidoras, no faltaban al trabajo, no se emborrachaban y además cobraban menos. Entonces contrataban a las mujeres de las personas que habían tenido algún accidente en estas minas. Esta novela nos va a llevar a hacer un recorrido en la historia de España, desde la República, la Guerra Civil Española y la posguerra y hasta el COVID. Vamos a ver hasta el COVID. Y bueno, la autora usa varios o algunos recursos literarios que hacen tan interesante esta novela. Para empezar, usa dos narradores. El primero que es omnisciente, que es el que nos va a decir qué piensan y qué sienten los protagonistas y todos los personajes de esta novela. Y la segunda que es en primera persona, que es Ana. Ana es la de en medio. Entonces, ¿por qué escoge la autora a Ana? Pues porque es la que conoce la historia de todas, la de la abuela, de la madre, la de ella y la de la hija. Y es la que logra concluir la historia. Entonces, este es el primer recurso que vamos a comentar. Otro recurso literario que usa la autora es el tiempo. Con estos saltos en el tiempo nos va presentando a las protagonistas y a todos los personajes. Y sí, al principio se nos hace un poco confuso, pero es un recurso que usan mucho los autores para meternos suspenso, para que nos metamos más en la historia y queramos seguir ahí pegados. El tiempo puede ser lineal o puede dar saltos al futuro o al pasado. Al pasado son retrospecciones y al futuro son prospecciones. Y nos cuentan algo que pasa en el futuro para decir, pero ¿cómo fue eso? Y fíjate, cuando tuvo un hijo, pues si apenas es adolescente, ¿cómo es que tuvo al hijo? A ver, quiero saber. Entonces, meten estas prospecciones para que uno se pique en la trama. Nos cuentan algún secreto o algo para que 100 páginas después nos cuente a detalle cómo fue, cómo sucedió, cuál fue el secreto, cómo es lo que sigue. Entonces todo esto ellos lo usan para picarnos la curiosidad y que nos mantengamos ahí leyendo. Usa referentes históricos para ubicarnos en el tiempo histórico que está pasando la novela, que está pasando esta historia. Aurora, esta niña adolescente, pues crece y vamos a ver cómo va creciendo, cómo es madre, cómo es abuela y al último cómo es bisabuela. O sea, toda esta novela es de crecimiento, de costumbrismo de esa época, del hambre que se vivió, del miedo que se vivió. Aurora, este personaje resiliente, que no tiene tiempo de deprimirse, o sea, a pesar de todas estas cosas que vive, Aurora no tiene tiempo de deprimirse porque solamente está pensando en cómo sobrevivir. La novela habla de esta época en que las mujeres se casaban para aguantar, para atender al marido, pero sobre todo para callar. Era una sumisión al patriarcado. Además de Aurora, tenemos a Águeda. Águeda también era una mujer muy joven que se queda viuda en plena posguerra con 3 niños. Son estas mujeres con esa madera que no tienen tiempo más que de salir adelante, de enfrentarse. Son mujeres que se enfrentan a la vida, que luchan y que salen adelante. Y el hilo conductor será esta Singer que irá pasando de generación en generación, esta Singer que tiene una mancha, esa mancha que les recuerda el miedo, ese miedo que se les metió en la piel y que será muy difícil que se deshagan de él. Y fíjate qué interesante porque nos muestra cómo es que un momento histórico puede marcar a toda una generación.
cómo es que somos consecuencia de lo que nos toca vivir, de cómo lo enfrentamos y de nuestras propias decisiones. Es un libro que habla de la reconciliación entre generaciones, porque también a veces juzgamos muy fácilmente a las generaciones, pero ¿cómo hicieron eso? ¿Pero cómo? No, yo creo que en unos 50 años a lo mejor, no sé, vamos a ser juzgados porque todos obedecimos y nos pusimos la vacuna. No sé, ¿verdad? Pero, o sea, no entienden el momento histórico que se vivió en esta época. Entonces, siempre se nos hace tan fácil, ¿no? Juzgar a las generaciones anteriores a nosotros, pero no nos ponemos en sus zapatos y no nos ponemos a pensar qué es lo que estuvieron viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando realmente en ese momento para que actuaran de esa manera? Es una novela muy buena, muy bien armada, es una novela redonda en cuanto a el tiempo, el espacio, los personajes súper bien armados, con personalidad, con una historia detrás de ellos que los respalda, que tú sabes por qué están actuando de esa manera. Es una historia que cierra, que concluye. Aquí tenemos una historia muy rica, porque como les digo, es una historia redonda, los personajes están bien armados y seguro con alguna época, con algún lugar, con alguna generación o con alguna de las protagonistas te vas a identificar. Porque tenemos a esta mujer que es Aurora, que es una adolescente que es violada por el padre, que la mujer le ordena callarse. Tenemos a Ramona, que es una mujer en época de la guerra civil y de la posguerra, que es lesbiana y que es una mujer llena de amor para con su familia, para con sus amigos, da la vida por ellos, pero ella no puede vivir la vida que quisiera. O como Pilar, que representa a la mujer aristócrata, a los exitosos, que quieren que sus hijos solamente vayan a ciertas escuelas y se vistan de marca y la apariencia es muy importante para ellos y el qué dirán. O como Águeda, que es que todos los personajes empiezan con como Águeda, que es una persona llena de amor, que a todo el mundo le da amor, o como Ana, que es la esposa o la mujer florero que solamente sirve para, o que ella se siente que solamente sirve para adornar hasta que se da cuenta que existe, que piensa que puede hacer más cosas, o como Beba, que también pues tiene que trabajar y luchar en un mundo de hombres y tiene que esforzarse para poder sobresalir. En este libro, si ustedes ya lo leyeron o lo van a leer, se van a dar cuenta que está ausente el amor, porque ninguna de las mujeres de esta novela se casa por amor. Incluso hay una frase en el libro en donde, creo que es Ana, Carlos le pregunta a su esposa, ¿por qué te casaste conmigo? Y ella le dice, porque eras perfecto. Y él le contesta, me hubiera gustado que me dijeras que era porque me amabas. Entonces, con esto, la autora también nos hace referencia, por si no nos habíamos dado cuenta, que el amor había estado ausente. En todas las parejas, ninguna se casa por amor. Ninguna se casa por amor y pues ninguna llega a ser feliz. Y fíjense, habla de la necesidad que hay entre las mujeres, esta necesidad de tener amigas, porque entre los hombres es diferente, tienen amigos y se platican y lo que quieran, pero las mujeres necesitamos esta amistad que cura. Tiene personajes tan humanos, de verdad son tan humanos, porque ninguno es el bueno ni ninguno es el malo, todos tienen sus claroscuros. Y fíjate qué interesante, porque la verdad es que a mí el mensaje principal de esta novela es, porque es este regalo que nos da la literatura, de hacernos más empáticos con la gente, porque empiezas a entender que todas las personas tenemos
un bagaje, que somos producto de nuestra época, de lo que nos tocó vivir, de cómo solucionamos esos problemas. Entonces te hace empático y te invita a no juzgar tan fácilmente a las personas, pues sabemos que todos tenemos una historia detrás. Que antes de juzgar nos hagamos la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué esta persona actuó de esta manera? ¿Desde dónde actuó? ¿Qué es lo que le pasó para que actuara de esta forma? Porque de otra manera, pues juzgamos solamente por juzgar. Un mensaje también muy importante para mí, que siempre les he mencionado también lo importante que es conocer las historias de nuestras familias, de las personas que integran nuestra familia, de preguntarle a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, qué es lo que, cuándo, cómo, en dónde. O sea, todo esto es tan interesante porque a veces cuando estamos jóvenes, pues no digo que todos, pero la mayoría cuando estamos jóvenes nos platican algo, los abuelos o los tíos, y ay, hasta ponemos cara de aburridos. Y la verdad es que después te arrepientes de no haber escuchado estas historias. Pues ya ven que lo que les digo de esta novela tan increíble es que ella arma, se encuentra la Singer y empieza a armar esta novela, en donde también la Singer va a ser un hilo conductor y en donde cada una va a conocer la historia de la abuela, de la bisabuela, de la madre, y qué importante es conocernos realmente dentro de nuestras familias. Esta novela, la verdad, la recomiendo. Es una novela de 4 estrellas, 4.5, 4.5 estrellas. Es súper bien construida, redonda, con unos personajes increíbles. Miren que yo soy muy fría para leer, no me mueven tanto, ¿me entienden? Pero esta vez cuando empieza a morir la bisabuela, no, te prometo que sí sentí así como un nudito en la garganta. Son personajes entrañables y seguro te vas a ver reflejado en alguna situación, en alguna generación de esta novela que te recomiendo, Las herederas de la Singer, de Ana Elena Rivera. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta reseña y muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Te mando un beso grande y nos vemos en una próxima reseña. Muchísimas gracias. Hasta luego.